En este video voy a explicar y demostrar las principales técnicas de sutura usadas en cirugía bucal. La sutura es un procedimiento que permite unir los bordes de una herida para favorecer la cicatrización por primera intención, controlar el sangrado, proteger el coágulo y evitar espacios muertos donde puedan acumularse sangre o microorganismos. El material que vamos a utilizar para esta práctica son tijeras para sutura, portaagujas, pinzas de disección, en este caso sin dientes, una aguja curva con hilo de sutura, nuestro bisturí, hoja de bisturí y una naranja. Con ayuda de nuestro portaagujas vamos a colocar la hoja del bisturí en el mango del bisturí siguiendo la ranura que nos indica a qué lado debe ir. Con ayuda del bisturí vamos a realizar una pequeña incisión en nuestra naranja para poder suturar. La aguja debe sujetarse aproximadamente en el centro de su curvatura con el portaagujas y debe movilizarse siguiendo la dirección de su arco. El primer punto que vamos a explicar es el punto simple. Se emplea para cierre de colgajos mucoperiósticos después de exodoncias quirúrgicas, cirugía periodontal, apicectomía, colocación de implantes y en la mayoría de procedimientos donde se requiere una aproximación precisa de los tejidos. Dentro de nuestro paso a paso tenemos número 1, tomar la aguja con el portaagujas en el centro de su curvatura. Número 2, introducir la aguja en el primer borde de la herida aproximadamente a 2 a 3 milímetros del margen. Número 3, sigo la curvatura natural de la aguja hasta atravesar completamente el tejido. Su principal ventaja es que cada punto funciona de manera independiente, por lo tanto si uno se rompe el resto continúa manteniendo el cierre de la herida. Número 4. Salgo por el lado opuesto manteniendo la misma distancia al borde. Número 5. Tracciono el hilo para aproximar los tejidos. Número 6. Realizo el nudo quirúrgico. Número 7. Ajusto la tensión evitando comprimir excesivamente los tejidos. Finalmente, nuestro último paso es, con ayuda de nuestra tijera, cortar los extremos del hilo. Dentro de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta es la entrada y salida de la aguja, que debe ser simétrica. Los bordes deben quedar afrontados correctamente. Debe evitarse una tensión excesiva. El punto debe favorecer una ligera eversión de los bordes. Y nuestro resultado final se va a observar un único punto que mantiene los bordes de la herida unidos de manera precisa. Nuestro siguiente punto es el punto en X, que se va a usar cuando se necesite mayor estabilidad y mejor distribución de la tensión. Es muy útil en alvéolos post-extracción, procedimientos de preservación alveolar, regeneración ósea guiada, colocación de membranas y situaciones donde se requiera reforzar el cierre de los tejidos. Dentro de nuestro paso a paso, lo primero que vamos a hacer es introducir la aguja en el borde de la herida, saliendo por el borde contrario. Después vamos a cruzar el hilo diagonalmente, introduciendo nuevamente la aguja en dirección opuesta, para poder salir por el lado contrario formando una X sobre la superficie. Vamos a realizar nuestro nudo quirúrgico. Y con ayuda de nuestra tijera vamos a cortar los extremos del hilo. Dentro de los aspectos importantes se debe mantener una distancia uniforme respecto a los bordes, realizar correctamente el cruce del hilo y distribuir adecuadamente la tensión. Sus ventajas es que proporciona una mayor estabilidad, mejor distribución de las fuerzas y mayor resistencia del cierre. Para nuestro resultado final se va a observar claramente una X sobre la herida.
Seguimos con nuestro punto colchonero vertical. Se utiliza cuando se requiere una excelente versión de los bordes. Es frecuente en cirugía periodontal, cirugía mucogingival, procedimientos regenerativos y cierre de colgajos sometidos a tensión. Vamos a comenzar nuestro paso a paso realizando una primera pasada profunda alejada del borde de la herida. Vamos a atravesar ambos lados de la incisión y vamos a regresar mediante una segunda pasada más superficial y más cercana al borde. De esta forma vamos a completar el recorrido en sentido contrario. Vamos a ajustar cuidadosamente la tensión. Y finalmente vamos a realizar nuestro nudo quirúrgico. Uno de los aspectos más importantes es que la primera pasada debe ser profunda, mientras que la segunda debe ser un poco más superficial. Esto va a favorecer la eversión de los bordes, evitando así la inversión de los tejidos, lo que nos va a dar como un resultado final en el que los bordes van a quedar ligeramente elevados hacia afuera, favoreciendo una mejor cicatrización. Nuestro siguiente punto es el colchonero horizontal, que se utiliza para distribuir la tensión sobre una superficie más amplia y evitar la invaginación de los bordes. Este va a ser útil en colgajos extensos, cirugía periodontal, procedimientos implantológicos y situaciones donde se requiere aumentar la superficie de contacto entre los tejidos. Para comenzar nuestro paso a paso vamos a realizar una primera pasada atravesando ambos bordes de la herida. Sin anudar, vamos a realizar una segunda pasada paralela a la primera. Vamos a mantener una separación de aproximadamente 3 a 5 milímetros. Completo el recorrido en sentido contrario. Vamos a ajustar la tensión y realizar el nudo quirúrgico. A diferencia del colchonero vertical, que produce mayor eversión de los bordes y es útil en heridas profundas, el colchonero horizontal disminuye mejor la tensión lateral, evita la invaginación de los tejidos y aumenta la superficie de contacto para la cicatrización. Como resultado final vamos a observar dos trayectos paralelos al borde de la herida. Finalmente tenemos nuestro punto continuo modificado. Este punto se va a utilizar cuando se desea obtener las ventajas de la sutura continua, pero con mayor estabilidad y mejor control de la tensión entre los segmentos de la herida. Es frecuente en cierre de colgajos extensos después de exodoncias múltiples, procedimientos implantológicos del arco completo, cirugías protésicas y grandes incisiones sobre la cresta alveolar. Para nuestro paso a paso vamos a comenzar realizando un punto simple en uno de los extremos de la herida.
y vamos a realizar un nudo inicial. Vamos a continuar avanzando como una sutura continua convencional, pero después de cada pasada vamos a pasar la aguja a través del asa formada por el hilo. Al tensar se genera un anclaje o bloqueo. Repito el procedimiento a lo largo de toda la herida. Al llegar al extremo final voy a realizar el último anclaje y vamos a finalizar con un nudo quirúrgico. Uno de sus aspectos más importantes es que mantiene una tensión más uniforme, disminuye el riesgo de aflojamiento de la sutura, proporciona mayor estabilidad al colgajo, permite controlar mejor cada segmento de la herida y requiere menos tiempo de múltiples puntos simples. Además de presentar ventajas como una mayor estabilidad que la sutura continua simple, una mejor distribución de las fuerzas, un menor riesgo de apertura accidental, un menor tiempo operatorio y una excelente adaptación de los tejidos. Como resultado final vamos a observar una línea continua de sutura donde cada segmento queda bloqueado o anclado al anterior, proporcionando un cierre más estable y uniforme de la herida. Una vez finalizamos nuestra sutura, debemos desechar correctamente los objetos cortopunzantes en el guardián. Con ayuda de nuestra portaagujas vamos a tomar la hoja del bisturí y con un movimiento suave la vamos a desprender del mango. Ahora sí está lista para que la podamos desechar en el guardián. Eso sería todo, muchas gracias.